Quiero darle la bienvenida al profesor doctor licenciado Enrique Richard. Es consultor internacional, además docente investigador de la Universidad Mayor de San Andrés. ¿Se acuerdan, Naya, que en su momento decíamos, pregúntenle a las personas que conocen del tema medio ambiente? Profesionales conocen capacitados. el tema del agua, son ingenieros hídricos, nos pueden dar algunas luces, nos pueden orientar, pero pregúntenles. Yo no entiendo por qué no le preguntan a la Universidad Boliviana. O cualquier universidad, si no quieren preguntar a la UCE, pregunten a cualquier universidad, pues en todo el país, hay en Cochabamba también, si quieren preguntar en Cochabamba. Hay en Chuquisaca también, pregunten en Chuquisaca, o en Santa Cruz, donde quieran. Pero pregunten a los profesionales por cómo solucionamos este problema. Además, hay que mencionar que este tema los investigadores lo vienen hablando, pero hace bastante tiempo, hace muchos años, hace varias décadas, y no le hemos hecho caso. Aquí está Enrique Richard, a quien lo saludo. Gracias, Enrique, por estos minutos. Gracias a vos, César. Un placer, como siempre. Igual, igual. Muchas gracias. Una persona muy ocupada en la docencia. Le sacamos unos minutitos para poderle hablar a la gente y contarle un poco qué es lo que está pasando. ¿Cómo entendemos este fenómeno en principio, Enrique? Bueno, mira, César, aquí hay que separar dos cosas, ¿no? O sea, por un lado tenemos que ver la parte ambiental y por otro lado la parte que ya no es ambiental, sino que es más bien administrativa, que compete a la gestión del recurso agua. Y eso ya no es parte nuestra, ¿no es cierto? Correcto. De la parte ambiental, lo dijiste clarito, o sea, esto no es de ahora, esto tiene décadas. Y lo peor de todo es que, como también lo indicaste perfectamente, la universidad, que tiene el deber ético y moral de también ilustrar y de compartir los conocimientos con la sociedad, también lo ha venido diciendo, denunciando, publicando por los distintos medios, desde los medios científicos hasta los medios de difusión masiva. Ha venido compartiendo estos conocimientos desde hace al menos una década, Entonces, no es muy ético decir yo no sabía, porque además desde el punto de vista legal tampoco es ético, porque en ninguna parte del mundo, César, uno puede alegar ignorancia para justificar una inacción. En ninguna parte del mundo, incluida Bolivia, ¿no? Estamos absolutamente de acuerdo. Primer elemento que, bueno, y es una falsedad, porque salimos en el contexto internacional y salimos a decir afuera correcto, que estamos luchando contra los males que afectan al medio ambiente, que somos los primeros defensores del cambio climático, y no conocemos qué está pasando con Así es. No solo decimos que somos defensores, sino que además atacamos al resto de los países diciéndole no hagan esto, no hagan aquello. Y hay que predicar con el ejemplo. Y no estamos predicando con el ejemplo. Ahora, para hacerlo breve, César, mira, la cuestión ambiental no es nada complicada, nada complicada. Por un lado tenemos la Amazonía, que es nuestro gran tesoro, y lo que normalmente no se entiende es que la Amazonía presta un gran servicio ambiental. En realidad presta varios servicios. Número uno es una bomba de agua. Es decir, ¿cuánto? Te lo voy a dar con estadística. ¿Cuánta agua bombea la Amazonía a la atmósfera? 20.000 millones de toneladas de agua. Eso es lo que bombea. 20.000 millones de toneladas. Correcto. Ahora, esa agua asciende, mejor dicho, el vapor de los árboles, porque la Amazonía es una esponja. Entonces, retiene el agua y evapora el agua. Cuando esa agua, ese vapor se sube a la atmósfera, también aporta compuestos aromáticos que actúan como núcleos de condensación para que ese vapor no se pierda, sino que se condense en agua de lluvia. ¿Me comprendes? Sí. Pero al subir también el vapor, crea un vacío debajo. Es como el émbolo de una jeringa. Correcto. Si yo lo tironeo hacia arriba, succiona desde abajo. ¿Qué es lo que succiona? El aire húmedo del océano Atlántico. Mira qué interesante, ¿no? Y ese aire húmedo también es el que lleva toda la corriente húmeda hacia
el oriente, es hacia el occidente, perdón, hacia el occidente, es decir, hacia el lado boliviano. Y las lluvias que genera la Amazonía llegan tan lejos como la Patagonia Argentina. Por otro lado, un servicio que nadie valora por ahora, pero lo vamos a tener que valorar, es, si vos te fijas, por ejemplo, Estados Unidos en la latitud 30 tiene serios problemas con los huracanes. Nosotros en la latitud 30 no tenemos problemas de huracanes. ¿Por qué? Porque está la Amazonía. Que la Amazonía hace que, al ser tan rugoso un relieve, no permite la formación de huracanes. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que no valoramos el servicio, entonces estamos deforestando toda la Amazonía y reemplazamos el volumen que representa, por ejemplo, una hectárea cúbica de árboles por una superficie de soya o, en los yungas, de hoja de coca. Entonces, ahí está el problema. Yo aquí he traído justamente para que nos entendamos. Esto es una esponja, pero esto es lo mismo, el mismo efecto que tendría la Amazonía, por ejemplo. Es decir, la Amazonía actúa como una esponja permanente. Y esa esponja, fíjate vos, cuando yo la estrujo, genera una gran cantidad de agua. Ahora, si yo reemplazo esta esponja por una superficie equivalente, pero de soya o de hoja de coca, esta es el agua que puedo esperar que retenga. Nada. Nada. Entonces, no es difícil de entender. En soya simplemente te doy la estadística. Solo Bolivia deforesta 60.000 hectáreas año de Amazonía, de esponja, para reemplazarla por una pequeña superficie que no absorbe absolutamente nada. Entonces, si en los yungas está faltando agua también, César, sí, y eso es imposible, es una paradoja, porque los yungas también es una bomba de generación de agua y de lluvia. Entonces, no debería pasar eso, pero ahora entendemos qué es lo que pasa cuando nosotros estamos generando, cambiando el bosque por hoja de coca. Hoja de coca que en realidad no está respondiendo a un interés nacional, César. Si caminamos por la calle, yo hace meses que no veo a alguien acullicando. Entonces, convengamos que la demanda no ha aumentado de acullicadores como para justificar por qué sigue habiendo un aumento en la superficie de hoja de coca. Y en el oriente, más del 90% de la soya que se produce es para exportar. Entonces, no estamos pensando en Bolivia, estamos pensando en los intereses particulares exactamente. En el negocio. En el negocio estamos pensando y no en las consecuencias de nuestras acciones, porque también es un error echarle la culpa al cambio climático. O sea, el cambio climático obviamente que tiene un papel importante, pero ¿quién es el responsable? Nosotros somos los responsables. Entonces tenemos que hacer también un acto de mea culpa. ¿Qué pasa con el niño Godzilla? ¿Qué pasa con el cambio climático? La deforestación, porque el cambio climático, el niño Godzilla, aumenta todo esto que estamos mostrando aquí y lo aumenta exponencialmente. Entonces, ahora, no podemos echarle la culpa, como hacen muchos gobernantes. Lo que tenemos que hacer es decir, bueno, ¿y por qué pasa esto? Porque nosotros estamos haciendo mal las cosas, César. Ese es el tema. Lo explicamos muy claro, lo hemos explicado muy claro. ¿Por qué no está lloviendo? ¿Por qué se está calentando el globo? ¿Por qué no tenemos masas de aire? ¿Por qué no tenemos lluvia? Porque estamos deforestando. Porque estamos deforestando. No estamos cuidando nuestra Amazonía. Correcto. No estamos cuidando nuestra Amazonía y ¿a título de qué? De que estamos creando más sembradíos, necesitamos más soya, necesitamos más hoja de coca. ¿Para qué? ¿Para el consumo interno o para la exportación? O sea, estamos viendo nuestros intereses. O sea, los culpables, en pocas palabras, también somos nosotros. Así es.
¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Qué podemos hacer? Primero, frenar una deforestación. Obviamente, Ahora, primero ¿qué? tenemos que pararlo, entender cómo funciona. O sea, si entendemos que la Amazonía, porque hay gente que dice, bueno, pero es un estorbo, yo necesito plantar, pero ¿para qué? Si la demanda de soya interna no lo justifica. Entonces, también tenemos que tener en cuenta, César, que estos servicios ambientales como el agua se pagan. Entonces, aunque más no sea por el servicio ambiental, deberíamos conservarlo. Ahora, en los yungas, por ejemplo, igual que en la Amazonía, hay alternativas para ganar dinero con la selva sin deforestarla, ¿eh? Hay N alternativas. Para los yungas, inclusive, nosotros desde la Universidad Mayor de San Andrés hemos propuesto, entre tantas cosas, el cultivo de orquídeas en el mismo bosque, sin deforestar. Una planta de orquídea te da más ganancia, una sola, que la producción de hoja de coca de una planta de hoja de coca. ¿Y por qué por qué no se ha pensado en eso? Es decir, ¿por qué no se lo hace? Bueno, el problema es que lo que la universidad propone no siempre va acompañado por políticas de Estado. Ahí está la cosa. O sea, si no lo propongo se trata, yo... claro, no se trata, como universidad nosotros no tenemos el poder de implementar una política. Está bien. O sea, nosotros tenemos el conocimiento y ese conocimiento tenemos el deber de ponerlo a disposición de la sociedad. No, está bien, está clarísimo. O sea, si no lo propongo yo, no vale. Así es. Es decir, si no lo propone papá, no vale. Correcto. Si lo propone la universidad... Menos todavía, porque no si hacemos porque política. no lo hemos propuesto nosotros. Entiendo, está clarísimo. Ajá. Pero bueno, es a la universidad que hay que consultarle. Es a los profesionales, a los técnicos profesionales que hay que consultarle. Mi teoría no estaba equivocada. ¿Qué pasa con el agua? En este momento hay una sequía, hay una crisis del agua en La Paz, una crisis del agua en varias regiones del país. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos o no estamos haciendo, Enrique? Perfecto. En primer lugar, César, hay que tener en cuenta que nos está faltando concientización y educación ambiental. Mucha gente, hasta el día de hoy, César, abre la pila y como sale el agua cree que es un recurso ilimitado y la desperdicia. Ayer justamente yo salí de mi casa, mi vecina estaba baldeando la vereda, yo me agarraba la cabeza. Digo, señora, pero ¿qué le pasa? O sea, ¿no se enteró de que estamos racionalizando? Bueno, parece que no. Hay mucha gente que no. Y la otra paradoja, que también la puse yo en mi muro de Facebook, es yo los otros días me bañé con barro, un barro ferroso, y claro, los políticos, por ejemplo, no les falta el agua. Ellos no lo van a sentir a eso. Entonces también hay que tener empatía y entender el punto de vista de ellos. Pero como ciudadanos, nosotros podemos, incluso si llueve ahora 15 minutos por día hasta fin de año, podemos llegar a tener agua todos, pero si la racionalizamos, si la utilizamos responsablemente. Por ejemplo, medidas así muy sencillas, César. Si tenés una bañera, no tires el agua, utilízala para baldear el inodoro. Claro. En la misma mochila del inodoro, poner 2 o 3 botellas de medio litro de agua para que ocupen un volumen y no drene tanta agua, por ejemplo. Eso sería también otra medida. La otra es utilizar el agua justa y necesaria, inclusive en el lavaplatos, llenar el lavaplato, utilizar el agua y no dejar el agua corriendo permanentemente. O sea, hay muchas medidas. O utilizar, qué sé yo, un par de recipientes, uno para que tenga detergente, exacto, el otro uno para enjuagarlo. lavar, otro para enjuagar. Sí. O sea, hay muchas medidas que podemos tomar para racionalizar. Tú también lo dijiste, un baño no tiene que durar media hora, 1 hora. El baño es 5 o 10 minutos. Máximo. Entonces, tenemos que cuidar. El otro tema, César, que es preocupante, es que no tenemos un plan B, no tenemos un plan C ni un plan D. No estamos mirando a futuro. Entonces, por un lado tenemos un Choquellapu, que es un chiquero prácticamente. En el alto, el río Seque, Seco, Hernani, que desembocan en el Catari. Tenemos desagües cloacales que se tiran ahí,
una cantidad tremenda de residuos sólidos que terminan todos, ¿dónde? En el lago Titicaca. Y lo van contaminando. El lago Titicaca es un chiquero también, está recontra contaminado con metales pesados, con plástico, es realmente terrible. Venenos prohibidos por el Pacto de Estocolmo se están tirando ahí también, y no nos damos cuenta que estamos contaminando el futuro. El futuro. Al Gore, hace una década atrás, ya había dicho, las futuras guerras las vamos a tener por el agua, por el agua. Y nosotros primero hemos dejado que se pierda el lago Popó, el segundo lago más grande que tenemos, César. Sí. Lo hemos dejado que se pierda. ¿Y por qué se ha perdido eso? Hay 300 empresas mineras que están haciendo uso ilegal del río Desaguadero. Pero tú sabes que eso es tabú. Hablar del tema minero es tabú. No se puede. Hay dos gremios aquí que son sagrados. Cocalero, minero. No, pero, o sea, estas son las cosas que no nos han dicho. Estas son las cosas que la gente desconoce o no quiere saber. Claro, sí, no, eso es muy probable. Pero ¿cómo se puede desaparecer un lago, el segundo más grande que teníamos en Bolivia, el Popó? Desapareció. Mira, no es tan complicado. Sí. Ahora que lo mencionas, supuestamente EPSAS manifestó que el agua que teníamos en las represas para La Paz no se iban a terminar hasta el próximo año, hasta mediados del próximo año. Y se acabaron. Se habla de empresas mineras que trabajan en inmediaciones o que están cerca del Illimani. Bueno, o sea, el Illimani no está tan cerca de las represas, pero que por el cauce podrían desviarse esas aguas. Se me ocurre. Sí. No es tan descabellado, digamos, ¿no? No, para nada. De hecho, hay pequeños emprendimientos mineros que esto tampoco se trata de decir por los medios si es mentira o si es verdad. Mira, César, acá la cuestión es muy fácil, somos científicos, entonces es muy fácil verificarlo. En la ruta que va a la cumbre, por la ruta uno para y mira hacia el lado de donde está la represa y va a ver los emprendimientos mineros que están ahí. No es que esté escondido, que esté... No, están ahí, se los ve, desde la ruta se los ve. Entonces, desde el camino. Desde el camino, claro, desde el camino. Tú te paras ahí al frente de donde está la represa y vas a ver emprendimientos mineros. Exactamente, entonces no es tan complicada la cosa. Claro, no, pero nos acá han no dicho... se trata de mi palabra contra la tuya. Esto es ciencia, es verificar, es ir, no es tan lejos y verlo. No es tan complicada la cosa, César. ¿Cómo reponemos el agua? Es la pregunta. La gente está ahora dándose cuenta de la importancia que tiene la escasez de agua, Enrique. ¿Cómo reponemos el líquido elemento ahora que lo necesitamos? O sea, la gente necesita beber agua. Correcto. Bueno, hay muchas cosas. Lamentablemente hemos esperado hasta último momento y eso es lo que no se debe hacer. Espero que tampoco esperemos que nos falte oxígeno para respirar, para darnos cuenta que los árboles, después de todo, también nos daban ese servicio ambiental. El oxígeno no viene, no lo traen los extraterrestres, César. El oxígeno lo aportan los árboles. Entonces, también ahí tenemos un servicio ambiental. Y tenemos que tener en cuenta ahora que o cambiamos el chip, cambiamos nuestra conducta, o esto va a empeorar muchísimo más. Y tenemos que tener en cuenta que aquí no se trata solo de cuidar el agua, sino también de seguir evitando cosas que contribuyan al cambio climático, al calentamiento global, que es parte del cambio climático, a el tema del niño, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que de una vez por todas reconciliarnos con la madre tierra y hacerlo por las buenas. Entonces, tenemos que cambiar toda una conducta ecológica. Tenemos que caminar un poco más, usar menos los vehículos particulares, tratar de usar bicicleta, comer menos carne. La otra vez me preguntaron qué tiene que ver la carne. Y la carne tiene que ver que viene de la vaca, y la vaca es un generador de metano tremendo.
y el metano tiene entre 25 y 30 veces el poder del dióxido de carbono como gas invernadero. Y todas las vacas del planeta Tierra en estos momentos generan más gases de efecto invernadero que toda la planta automotriz y de aviones toda junta, para que te des una idea. Eso es lo que tiene que ver no comer carne con el calentamiento global. Mira eso. Entonces hay muchas cosas que realmente como ciudadanos podemos hacer, pero tenemos que cambiar la mentalidad, porque una cosa que me preocupa, César, es que si de repente empieza a salir de nuevo el líquido elemento por las pilas, nos olvidemos de todo y volvamos otra vez a lo de antes. Yo creo que este es el momento, Enrique, este es el momento. Si bien estamos en una crisis, es verdad, pero este es el momento en que uno tiene que cambiar, como tú decís, el chip, enseñarle a nuestros chicos que van a la escuela, que van al nivel inicial, que van a kinder, pre-kinder, primero básico, los profesores, directores, la currícula educativa, la ley Avelino Signani, no sé qué cosa más, son estos temas los que tenemos que incluir. Así es, César. Además, en estos momentos el país no tiene ninguna política de estado ambiental. Correcto. O tenemos algo, no sé, tal vez yo lo ignoro. Bueno, en realidad te cuento que la propia Constitución habla de la incorporación de los contenidos ambientales, igual que la Ley 070. La Ley 070, en su artículo, no recuerdo si el 80 o el 82, donde habla del objetivo de la educación, habla de incluir justamente los contenidos ambientales con carácter obligatorio. Pero también habla de que tiene que desarrollar una competencia ambiental y eso plantea una paradoja pedagógica. ¿Cuál? Que nadie puede desarrollar en un niño las competencias que la propia persona no posee. Entonces tenemos que, en primer lugar, capacitar a los profesores, a los maestros de escuela en esas competencias, que desarrollen esas competencias, que aprendan a llevar la naturaleza al aula o al revés, a los niños a la naturaleza, que es la mejor forma de valorar justamente y de entender para qué sirve la naturaleza y los servicios ambientales que prestan, César. Definitivamente, una cátedra de qué es lo que estamos haciendo, de qué es lo que no tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que hacer. Enrique Richard, investigador, profesor docente investigador de la Universidad Mayor de San Andrés. Ojalá, si es que nos está mirando la comisión de ministros que van a devolver el líquido elemento al país, ojalá que le pregunten al doctor Enrique Richard. O si no quieren preguntarle a él, vayan a la UNSA, hay cientos de personas profesionales en el tema medio ambiente, en el tema agua, en el tema de cambio climático, en lo que quieran, por Dios. Pero pregúntenle, confíen en nuestra universidad, son los profesionales los que nos van a dar luces, ya que nos estamos dando cabeza con cabeza y no podemos solucionar el problema. Gracias, Enrique, gracias, te agradezco César. mucho por estos Gracias. minutos. Ha sido un honor. Esperemos que no sea la última vez. Claro que no. Hay que seguir hablando de estos temas. Así es, así insistir como lo hemos venido haciendo hace décadas, lo vamos a seguir haciendo. Claro que sí. Esperemos claro que cuando vuelva el agua a las pilas, como decías, no nos olvidemos del tema. Y nosotros nos vamos a encargar de que no nos olvidemos del tema. Gracias, César. Va a ser un honor. Muchas gracias.